María Alejandra Morales González. María Alejandra Morales González es psicóloga con una destacada trayectoria en el ámbito de la neuropsicología infantil y la educación. Es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, ambas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, obtuvo el doctorado interinstitucional en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, siendo titulada con mención honorífica. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como directora general del Centro Educativo Kepler de Puebla y ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas. También ha brindado asesoría a padres de familia, docentes, instituciones educativas y de salud en temas relacionados con la neuropsicología, la psicología y la crianza. Ha participado en proyectos de investigación de alto nivel realizados en el Laboratorio de Control Motor del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Actualmente se desempeña como especialista en evaluación y terapia neuropsicológica infantil y de adolescentes en el Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía de Puebla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes y pues es un compromiso bastante fuerte porque después de la excelente ponencia de la doctora Florencia, pues bueno, uno va aprendiendo esos detalles y va uno tomando notas también. Estos eventos son significativos puesto que pues reflexionamos acerca de nuestras propias prácticas y también es la posibilidad de hacer como estos intercambios, estos aprendizajes mutuos y finalmente pues muy agradecida de poder compartir con todas y con todos ustedes, ¿de acuerdo? Ya tomé nota de algunas de las preguntas y bueno, primero que nada agradezco a Gisela también el hecho de moderar este espacio. A veces es complicado entre que nos movemos de leer las preguntas, entre que ingresan más personas, etcétera, pero muchísimas gracias por todo el apoyo de Umbrales desde Alfonso y también Paola y todo el equipo y muchas felicidades por este magno evento que seguramente dejará como mucho en cada uno de nosotros en estos procesos. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a presentar lo que es las cajas del CONIN y ya tomé nota de algunas preguntas porque justo creo que Alfonso lo hizo a propósito porque, porque veo como que hay cosas que podemos ir complementando en la parte práctica, ¿no? Ya la doctora Florencia dio mucha parte de lo, yo creo, de lo cognitivo, como de esta parte de las neurociencias, y yo me voy a centrar ya más un poquito hacia la parte práctica, porque sé que muchos de nosotros, de ustedes, están interesados en, bueno, ahora a lo mejor sí necesito esta parte teórica, no saber de dónde voy a obtener como estos elementos, ¿no? De dónde surgen, pero también ya requiero a lo mejor de retomarlos en la práctica, ¿no? Ya sea el docente, la educadora, a nivel institucional, a nivel privado. Entonces, bueno, yo represento, ahorita ya hablaron acerca de lo que es la parte como de las instituciones a las cuales colaboro. Y bueno, vamos a ir checando algunas cuestiones. Bueno, cuando me hicieron la invitación a este evento, me fui a como a revisar algunas cuestiones, ¿no? Como a detallar, a revisar casos. Y retomé justo del capítulo 10 de un libro de Pradelli, precisamente de Buenos Aires, El sentido de la lectura. ¿Quién enseña en mí cuando enseño a leer? ¿No? Entonces, creo que desde esta postura histórico-cultural, que es la cual yo manejo, es justo revisar estos procesos, tanto de mi propio proceso, ¿no? Como enseñante, así como también mi proceso también del alumno al cual estoy enseñando, ¿no? Los saludos de la ciudad de Puebla y bueno, estos eventos también son muy significativos precisamente porque nos unen en diferentes perspectivas. Ya la doctora hablaba acerca justo de algunas lecturas que nos están recomendando en que, bueno, a veces no llegan a nuestros países, pero vamos a ver algunas cosas que sí tenemos aquí y que podemos ir aprovechando, ¿no? O ir identificando lecturas que también puede ser, pensando ya en los estudiantes que están aquí presentes, pues justo formas de estructurar una tesis, de qué se está haciendo, por ejemplo, en otros países de América Latina y cómo podemos, por ejemplo, hacer material para nuestro propio país, ¿no? Entonces, vamos a entender, por ejemplo, que hay revisiones de este autor de la escuela rusa, precisamente de Debe Elkonin,
que habla precisamente acerca de estos procesos de codificación y decodificación de la información, ¿de acuerdo? Perdón, ¿se escucha sonido? ¿No? ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Entonces, les decía, bueno, en este resumen de esta publicación de este autor, que no hay mucha traducción más que en español por parte de los doctores Julia Solovieva y el doctor Luis Quintanar, precisamente de elaborar estos textos en español, porque no hay muchísimo traducido, porque pues es un hablante del ruso, ¿no? Entonces, justo este autor habla acerca precisamente de este proceso como justo está en contra de este proceso global de lectura. Ahí más bien, porque habla acerca de que este proceso puede estar muy encaminado solo a la memorización, pero realmente no requiere como de una actividad intelectual más compleja, ¿no? Entonces, es en ese sentido que nosotros podemos ir observando cómo en estos modelos, pues podemos observar cuál es la crítica principal a este modelo global. Entonces, hay otro libro desde la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza que viene de la escuela rusa, que es de la doctora Nina Talisina, publicado en el año 2009. Y aquí tenemos justo una fotografía del autor del que estamos hablando, que es el Konin, que justo durante la enseñanza es muy positivo el no enseñar como de estos métodos globales, sino que ir trabajando los sonidos consonantes y vocálicos, no de manera aislada, considerando todos estos procesos, habilidades, por ejemplo, de enseñanza también, pues de la persona con la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, propone un método didáctico que se llama justo ventanitas, ¿no? Esa es la traducción que tiene en este texto y vamos a ir identificando a qué se refiere con estas ventanitas. Bueno, ¿a qué se refieren las cajas del CONIN? Pues son también conocidas como esquemas de sonido y son un método de enseñanza precisamente para la formación de la lectura y la escritura, ¿no? Y esto nos permite ir desarrollando en el niño la conciencia fonológica de cada uno de los sonidos y trabajarlo de manera individual, ¿no? Entonces, este reconocimiento de el fonema y luego su asociación con la grafía, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo la doctora Florencia nos enseñó cómo hay algunas, por ejemplo, idiomas que son bastante transparentes, como lo es, por ejemplo, el finlandés, como el que nos había mostrado, y vamos a ver aquí cómo también vamos a ir integrando estos temas de las reglas, ortográficas más adelante. Ahora, tomé nota de una de las observaciones que dijo la doctora. Alguien debe enseñar a leer se aprende, ¿no? Y justo nosotros también vamos con esa lógica. Para que esta sea una enseñanza con orientación, el aprendizaje debe ser dirigido por el adulto, en este caso el profesor, el padre de familia, la madre de familia, obviamente principalmente en nuestras escuelas, pues son los profesores, ¿no? Pero tiene que ser por una vía teórico-metodológica reflexiva, ¿no? Donde el alumno entienda como este análisis y que también el profesor entienda cuáles son estos mecanismos que están dentro del sistema nervioso, como aquí lo estábamos viendo con la doctora Florencia, ¿no? Entonces, esta acción para el alumno, pues, y tanto para el alumno como para el profesor debe estar motivada y debe estar como en un proceso positivo, ¿no? Es decir, enseñarle a cada uno de los niños, entendiendo que este proceso pues generará otros enlaces hacia otras materias, hacia otras actividades, ¿no? Y esto permitirá no solo la adquisición de la lectura, sino su consolidación durante los diferentes procesos, ¿de acuerdo? Por la tarde daremos una charla, otro de los foros tiene que ver con la actividad de juego de roles. Y bueno, aquí precisamente durante esta primera etapa vamos a observar que lo primero tiene que ser hacer caso de las observaciones de la preparación del niño para la escuela. Antes de enseñar a leer y a escribir, para nosotros desde esta fundamentación es importante tener otros elementos o lograr las nuevas formaciones psicológicas que menciona Vygotsky, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no nos daría tiempo para poder explicar todo ello, pero en la tarde vamos a hablar un poquito más o a profundizar acerca de eso, ¿no? En el foro 16. ¿Pero por qué? Porque finalmente
También como terapeuta, como neuropsicóloga, cuando hago evaluación, requiero ver, por ejemplo, no solo cómo están en sus procesos o estas funciones psicológicas de pensamiento, de lenguaje, ¿no? Sino también estas habilidades previas educativas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de enseñanza ha tenido el menor? ¿Qué tipo de necesidades tiene actualmente? Hablaban, por ejemplo, una de las preguntas que hicieron a la doctora Florencia es que si existen niños con alguna neurodivergencia, se les debe de enseñar de forma distinta. Bueno, desde este proceso de periodización que nosotros entendemos que, bueno, hay etapas que son más fundamentales y que hay que tomar atención de cuáles son las actividades rectoras que van a ser las que estén como en la base del proceso de enseñanza-aprendizaje de este niño, ¿no? Entonces, creo que también en consideración de los diferentes tipos de metodología de la enseñanza en que estemos, ¿no? Porque, bueno, aquí en México sabemos que en la educación preescolar, no en todas las instituciones ya se aprende a leer y a escribir, sino hasta que se entra a la primaria, ¿no? Pero desde esta metodología podemos entender que es un proceso precisamente que se les puede enseñar a niños, y tengo un ejemplo que ahorita les voy a mostrar, con el cual, por ejemplo, aprendió a leer una de las pequeñitas con las que trabajé hasta los 12 años de edad porque no había podido lograr este proceso en las primeras etapas de su desarrollo, ¿no? Entonces, o con los adultos también se propone que se pueda empezar a trabajar con esta metodología. También las formas de trabajo pueden ser de forma individual. Por ejemplo, eso se trabaja mucho a nivel de la consulta privada, en pareja, por ejemplo, que también se puede intervenir en las escuelas, o a nivel de grupo, donde también ya cada uno de los chicos tiene sus materiales. Entonces, hay otro libro que es de la enseñanza de la lectura de la doctora Julia Solovieva y el doctor Luis Quintana Rojas, que también han participado en Umbrales, pero ahorita también se encuentran en otro evento y les envían un cordial saludos al personal de Umbrales y también a ustedes. Y bueno, aquí en este método está basado precisamente en las cajitas del CONI, ¿no? Entonces, es primero preparar el material y los esquemas, pero no solamente es considerar esto de las cajitas, sino también a otro autor que es Galperin, y que él habla acerca de las diferentes etapas y las fases que tienen que ver con los niveles del desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es la preparación de esquemas y circulitos de papel. Se trabaja con los menores sus propios esquemas, ¿no? Entonces, de manera individual se trabajan tanto las fichas blancas, que primero se inician para todos los sonidos, y luego se hacen cambios para las fichas rojas, que serán en este caso el uso de las vocales, y posteriormente la de color verde, que serán los sonidos consonantes. Y más pequeñitos vamos a trabajar, por ejemplo, para el sonido de la R cuando es sonido largo o doble R, ¿de acuerdo? Pero antes, justo hay una etapa previa, antes de utilizar este material, se prepara, por ejemplo, al niño precisamente para hacer estos interjuegos vocálicos y lingüísticos. Por ejemplo, alguien hizo la pregunta precisamente de que si hay un niño con problemas de lenguaje, si se puede usar este método. Sí, sí se puede usar, y de hecho se ha usado, yo lo he usado en la clínica, ¿no? Con algunas modificaciones, por ejemplo, en donde yo les enseño también hay cuestiones, por ejemplo, de la posición de los sonidos, de cómo están los labios, de cómo se surgen esos sonidos, por ejemplo, en el punto y en el modo de la articulación, ¿no? Entonces, primero se trabaja con todos los niños, no necesariamente que tengan problemas de lenguaje, estos sonidos fonéticos de las palabras, y aquí vienen algunos ejemplos de palabras que se pueden ir trabajando, que si ustedes ven, son palabras cortas y de sílabas directas, como mamá, papá, sal, sol, y que además son de uso frecuente para los menores, ¿no? Entonces aquí se va enfatizando cada uno de los sonidos. Por ejemplo, ¿cómo se dice la primera? Mamá, ¿no? A. Y luego en el segundo ejemplo sería a. En el tercer ejemplo, a. En el último, a. ¿De acuerdo? Entonces,
para que los niños vayan identificando cuál va siendo el sonido más fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los niños, cuando estamos trabajando a nivel de grupo, que vayan haciendo estos interjuegos, donde a lo mejor por parejas también vayan haciendo estos juegos, donde se va ensayando mucho todos estos sonidos de manera previa, ¿no? Luego está estos ya esquemas que se van a utilizar, en los cuales, por ejemplo, de la mano del adulto al inicio, sí tiene que ser como muy dirigido al principio. Se van a escoger, por ejemplo, los esquemas o las cajitas, ¿no? Que podemos estar elaborando de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonidos. Podemos ir empezando con las más cortitas y entonces con los niños se va trabajando esta metodología, ¿no? Entonces, cada una de las fichitas, ¿no? Que se tiene a nivel material primero, se van colocando cada uno de los sonidos para, por ejemplo, elaborar la palabra papa, ¿no? Entonces también aquí para nosotros es muy importante también trabajar a nivel también simultáneo todo este tema de las imágenes internas que nosotros mencionamos, ¿no? Que tiene que ver cuáles son las características de los objetos, ¿no? Y que los separamos, por ejemplo, de la parte del objeto en sí a, por ejemplo, la conceptualización de lo que significa la palabra, que es diferente el nombre del objeto a su nombre de la palabra como tal, ¿no? Por ejemplo, hacemos nosotros antes por ejemplo, en la evaluación, cuando hacemos una evaluación neuropsicológica y revisamos, por ejemplo, con una de las pruebas, le preguntamos a los niños, ¿qué palabra es más larga? Por ejemplo, elefante o vaca. Entonces, los niños, obviamente, cuando no tienen todavía esta parte del proceso de comprenderlo, de separar este el nombre del objeto y el objeto en sí, las características, pues nos dice que el elefante es más grande, pero no tanto porque pueda decodificar cuál es el nombre o las letras que componen la palabra elefante, sino porque se deja llevar por el animal en sí, no por el tamaño del elefante, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ir también necesitando tarjetas o imágenes reales para poder tener el objeto que representa esta imagen y luego también las fichitas, ¿de acuerdo? Entonces, para cada uno se puede poner acá sus fichas. Estamos hablando de que trabajamos en una mesa y entonces aquí se van a ir colocando cada uno de los sonidos a medida que vamos mencionándolos simultáneamente. Entonces, por ejemplo, P, A, P, A. ¿Qué dice? Papa. Y al final vamos diciéndole la palabra completa, ¿de acuerdo? Y luego aquí, para la palabra papá, es P igual a, P, A. Y entonces aquí ya empezamos a señalar, por ejemplo, aquellos sonidos que suenan más fuerte, lo materializamos con algún objeto, que en este caso puede ser pues, un clip o algún otro objeto que sirva como de externalizar, de ponerlo externo y de materializar justo ese sonido, ¿de acuerdo? Entonces se pueden ir trabajando con diferentes tipos de palabras. Aquí, por ejemplo, comparamos dos que eran como muy parecidas, pero que había uno de los sonidos que las diferenciaba. Y entonces aquí estamos trabajando tanto los componentes de cada uno de lo que compone la palabra, como también su diferencia en cuanto a la parte física. El análisis fonético materializado, entonces, es esta primera etapa donde vamos a representar el esquema de la palabra con ayuda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el esquema de pato, ¿no? Podemos decirle cuántos sonidos tendrá la palabra pato. Al inicio, como les digo, es muy dirigido y luego ya van P, A, T, O, ¿de acuerdo? Entonces se forma la palabra pato. Aquí en el libro que les mencionaba de la enseñanza de la lectura y que, bueno, ya se los mostré al inicio, viene la parte la primera parte viene con todo el tema primero de lo teórico, de las bases neurofisiológicas y neuropsicológicas de la lectura, pero ya el método también viene más adelante explicado explícitamente, ¿no?
Luego viene la representación materializada del acento con palabras y aquí ya empezamos a diferenciar, por ejemplo, en delfín, por ejemplo, primero con los rojos. Aquí me brinca un poquito la etapa de primero el cambio de las blancas a las rojas, pero las rojas van a representar primero los sonidos de las vocales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en delfín, pues es la E y la I la que representan los sonidos vocales. Se trabaja también durante ciertos procesos, cierto número de palabras, cierto número de sesiones, y luego ya con las verdes se agregan, se cambian las blancas ahora por las verdes para los sonidos de las consonantes, e igualmente trabajamos con el sonido de más fuerte, que sería externalizarlo con un objeto, que en este caso es el clip. Más adelante se pueden trabajar las letras. Aquí la doctora Florencia nos hablaba acerca de pueden ser letras, por ejemplo, cursiva, que es lo que sería lo ideal, pero igual si nosotros en nuestras escuelas, en nuestras instituciones nos piden algún tipo de letra en específico, pues se puede hacer la adaptación. Entonces, más adelante podemos trabajar con letras en cartón, ¿no? En donde cada letrita está representada ya para que la coloquen los niños en su lugar, ¿no? Ubiquen dónde está. Y esto nos permite, aparte de tener como esta lógica del orden y de los sonidos y de tener como esta parte ya final de retomar la palabra completa, también nos permite evitar, hemos visto como transposiciones luego en la escritura u omisiones, ¿no? Estos niños que se comen, por así decirlo, letras o que tienen errores al ponerlos de manera, pues, al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo trabajamos primero con una primera etapa con las fichitas, ¿no? Y entonces para la palabra ratón, r, a, t, o, ¿no? Y luego, nuevamente con el esquema, luego la palabra jarra, que en este caso, por eso sirven estas fichitas más pequeñas, porque son las redonditas que van a representar el sonido más largo. Es decir, sí es un solo sonido, pero tiene en este caso la representación de dos fichitas más pequeñas, pero que ocupan un solo espacio, porque es un solo sonido, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos trabajando primero en esta etapa de las fichas para su externalización y posteriormente lo podemos ir retomando en otra etapa, ya por ejemplo con las letras en cartón, y todavía más adelante las podemos ir retomando con la escritura. Es decir, yo tengo aquí mis esquemas, puedo también tener la imagen del dibujito. O bueno, puedo yo hacerlo en la libreta y que el niño haga su dibujo también. Hay otra metódica que también nosotros trabajamos que tiene que ver con la actividad gráfica dirigida. Entonces también, de alguna manera, pues también estamos trabajando varios elementos a la vez. Estamos trabajando dibujo, estamos trabajando cuestiones espaciales de derecha a izquierda, como ya también nos hacía mención la doctora, porque también es importante que hagan esta diferenciación entre dónde está ubicada una letra, cómo es su forma, ¿no? Si se escribe hacia arriba o a la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo, en el caso de estas letras que son a veces tan complicadas, como de diferenciar, ¿no? Como son la P, la Q, la D y la B, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, lo que decíamos con el tema del sonido de niño que tenía o niña que tiene problemas de lenguaje, todavía no sale publicado, pero esperamos poderlo hacer para el próximo año. Un caso de una niña que yo trabajé justo en pandemia y que no había adquirido este proceso de lectura y escritura, pero además tenía dificultades a nivel del lenguaje, ¿no? Entonces, había como una serie de dificultades previas. Entonces nos pusimos a trabajar esta metodología, pero primero trabajamos mucho con que ella observara y luego le mandé a la mamá también tarjetitas en donde la niña observara y ella misma se pusiera frente al espejo y pudiera hacer todos estos movimientos del aparato fonoarticulatorio, pero primero también ella supiera cómo colocar la boca, los labios, los dientes, de cómo tenía que sacar el sonido, ¿no? El aire, para poder
pronunciar las palabras, ¿no? Entonces, en este caso, con la letra M, como vemos, tenemos el sonido M, por ejemplo, y entonces empezamos a trabajar con la palabra, por ejemplo, todas las de mariposa, moto, palabras cortas, palabras largas, e igual íbamos haciendo como su representación y ubicamos cada letra, ¿no? Primero les decía, con las letras, primero pueden ser recortadas o de los mismos periódicos que luego también nosotros hemos utilizado en revistas, etcétera, y luego posteriormente lo hicimos a nivel escrito, ¿no? Entonces, mariposa, a, r, i, u, o, s, a, mariposa. Decimos la palabra completa nuevamente. Ahora la palabra moto, o, t, o. Muy bien. Para eso es importante que nosotros ensayemos también, ¿no? Porque como adultos, bueno, a veces también a nosotros nos puede fallar. Y entonces, si nosotros estamos diciendo otro sonido, aunque, por ejemplo, la y la aunque son muy cercanos, pero sí tienen esta diferencia. O la y la que es un sonido blando y otro es un sonido que en este caso suena más nasal, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos esa posibilidad de poder ir ensayando. Entonces, les decía, esto lo trabajamos tanto a nivel individual como puede ser en parejas, posteriormente cuando ya hay ciertas habilidades en cada uno de estos chicos, y luego a nivel grupal. Otra metodología que también se trabaja muchas ocasiones porque nosotros hacemos como un programa de trabajo es justo lo que decía la doctora Florencia. Si estás trabajando esta adquisición de la lectura, de la escritura, también puedes trabajar el tema de la comprensión lectora, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que nosotros hemos hecho justo es trabajar el análisis de textos. A la vez que estamos trabajando estos elementos, también trabajamos el análisis de los textos, ¿no? Es decir, el texto al inicio obviamente es leído por el adulto y posteriormente pues será por el niño, pero las preguntas van dirigidas al inicio por el adulto, como quién es el personaje principal, preguntas como cómo inicia la historia, quién es el malvado de la historia, ¿no? O cómo escuchaste que fue el final. ¿Qué otro final se te hubiera ocurrido, por ejemplo, pensar, ¿no? Entonces vamos trabajando de manera simultánea, pues varios factores, porque sabemos que desde este modelo, todos estos van trabajando de manera pues simultánea y se van apoyando unos a otros. También podemos hacer estas actividades con estas cajitas del Conin, precisamente con palabras con cambio en una vocal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la s, o, p, a, sopa es diferente a s, a, o sapo. Una cosa es sopa y otra cosa es sapo. Y entonces vamos trabajando con otras palabras, no sé, malo, mole, ¿no? Por ejemplo, pala, palo, como este tipo de ejercicios inicialmente. Y luego los mismos niños, también la idea es que ellos sean activos en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, también ellos pueden ir pensando en ejemplos que nos pueden ir dando, ya sea de manera individual, pensarlos en parejas, para que nosotros los vayamos como incorporando, ¿no? También pueden hacerse dictados entre ellos. Entonces, más adelante, a lo mejor le voy a ir dictando una letra por letra a los compañeros para que a ver quién adivina, o más bien no es adivina, quién sabe la palabra a partir de estos sonidos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay otro ejemplo de ejercicios que podemos ir haciendo, como la letra inicial de cada dibujo, pues también nos sirve para ayudar a formar una palabra, ¿no? En este caso, por ejemplo, moño, su sonido inicial, ¿cuál es? Mm. La de empanada, ya tenemos hambre, es la E, por ejemplo. De sol es la S, perdón. De ala, A, y entonces con esos mismos podemos ir conformando un esquema completo, juntando todos estos primeros sonidos de cada palabra que la conforman y entonces pues también obtenemos la palabra mesa. Entonces también nosotros podemos desarrollar estos procesos de dibujo. No quiere decir que todos los niños van a salir excelentes dibujantes, pero sí que tengan estos elementos que además hay pues sí, estos antecedentes de la escritura, pues hay autores que mencionan que es importante desarrollarlos antes del proceso de lectoescritura, ¿no? Eh,
¿Cómo vamos de tiempo, perdón? No se preocupe, doctora. Estamos bien. Yo le voy a indicar, no se preocupe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en este caso de los esquemas que podemos ir trabajando, pues podemos ir desarrollándolos primero, perdón, en diferentes niveles, ¿no? Entonces, están estos elementos que podemos ir trabajando, hacer un interjuego y más adelante nosotros lo trabajamos a nivel de libreta, ¿no? Entonces, justo también en este texto que les mencionaba, en esta metódica de la enseñanza de la lectura y la escritura, habla acerca de puntos de orientación, ¿no? Estos puntos de orientación no son como lo que estamos acostumbrados nosotros a que esté toda la letra punteada y que nada más el niño haga como el trazo, sino más bien es ciertos puntos son en los cuales el niño va a tener como el nivel inicial para ir desarrollando esta pues escritura, ¿no? Entonces, esto lo vamos trabajando ya en una libreta y puede ser, por ejemplo, blanca, cuadriculada. Ahora sí que es la parte donde también el docente tiene que ir pensando en sus propios materiales, cómo puede ir ajustando y también haciendo caso de cuáles son las necesidades de sus estudiantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos niños que hemos valorado que podemos enseñarle a los niños, les digo, sin algún tipo de necesidad, sino niños, en una escuela regular, pero también niños con alguna necesidad como neurodiversidad. Y entonces en este caso, por ejemplo, yo tengo chicos con los cuales trabajo muy bien estos esquemas en una hoja blanca y no hay ningún problema, ¿no? Pero tengo otros que sí tengo que ir adaptando ciertas cosas y entonces necesariamente necesito una libreta cuadriculada porque el niño eso le sirve como de base para pues no irse hacia arriba o hacia abajo, sino seguir un solo renglón, ¿no? Entonces, cada uno va adaptando de acuerdo pues a las condiciones o haciendo estos ajustes razonables, ¿no? Para que pues podamos estar trabajando con estas necesidades más de tipo individual, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, pues podemos ir desarrollando este tipo de tareas en los cuales pues, también los podemos ir dejando para casa y mostrándole a los padres de familia pues todos estos avances, ¿no? Que el mismo niño va teniendo, niño o niña, ¿de acuerdo? Aquí está un ejemplo de una fotografía donde estoy dentro de una sesión de evaluación neuropsicológica. Entonces, con los niños, bueno, iniciamos estos procesos. A partir de la evaluación neuropsicológica, pues hago también, se obtiene como el diagnóstico sindrómico a partir de, bueno, cuáles son estas necesidades, y, pero también cuáles son estos puntos fuertes de estos niños. Y precisamente a partir de estas valoraciones organizamos después de la evaluación un programa de intervención individual, obviamente de acuerdo con las necesidades de cada pequeño. Entonces acá tienen mi computadora, yo le digo manual, porque así es mi forma como de llamar la atención de los pequeños, ¿no? Porque están acostumbrados mucho a esta parte, como dicen, de las computadoras y avanzar en otros asuntos cuando a lo mejor hay que trabajar primero como muy a lo mejor rudimentariamente, me parece que a veces es necesario bajarse a estos primeros elementos para que el niño también pueda manipular el material, ¿no? También pueda aprender precisamente, como dice la doctora, a partir de la enseñanza de este adulto. No vamos a sustituir la enseñanza de la computadora o de una inteligencia artificial por el maestro, sobre todo en estas primeras etapas del desarrollo. Entonces aquí vemos como un esquema completo, ya con este niño habíamos trabajado más o menos un año de trabajo, ¿no? Primero con otros elementos hasta lograr ya desarrollar estos esquemas. Entonces fue ya aquí donde ya combinamos de alguna manera, y eso es algo que les digo a mis estudiantes también a nivel de licenciatura, que primero conozcamos bien la teoría y la metodología en que está fundamentada y posteriormente ya podemos así, ir haciendo, perdón, interjuegos o agregando y añadiendo, pero no es como una cuestión como de revolver, ¿no? Sino simplemente se trata de entender
¿Por qué estoy aplicando? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la modificación que puedo hacer? Pero no es combinar todo a la vez, sino se trata de hacer en base a fundamentación teórica a lo que estoy yo entendiendo y desarrollando, ¿no? Entonces aquí tenemos en este esquemita materiales que nosotros podemos hacer o conseguir, etcétera. Por ejemplo, desde la palabra en sí, con estas fichas, luego a partir de estas letras de manera individual, con mayúsculas y luego con minúsculas, con a lo mejor con letra script o letra cursiva, y también pues ya conformando, por ejemplo, oraciones, ¿no? Y ya su representación, por ejemplo, en un dibujo. El uso de la H, ¿no? Era algo que preguntaban, por ejemplo. Entonces, el uso de la H para nosotros es justo eso, ¿no? Y me decía un niño, me hacía este cuestionamiento, ¿por qué si la H no suena, por qué se tiene que escribir? Y yo le dije, bueno, pues forma parte como de un acuerdo que se hizo respecto a un libro muy importante acerca, pues, de cómo era la escritura en el español y hemos llegado hasta este momento. Y entonces es importante que aunque no tenga un sonido, pues sí se escriba porque es para que todos nos entendamos, ¿no? Hemos logrado como ese concepto, pues para la población en general, ¿no? Más o menos con esas palabras fue lo que le explicaba, pero bueno, aquí justo es que dentro de los esquemas no va justo la H, ¿no? Porque estamos hablando acerca de que lo vamos a representar cada sonido, ¿no? Ahí. Entonces aquí va a verse, por ejemplo, en la palabra habichuela, que la H sí va, pero se escribe afuera, ¿no? Porque no tiene un sonido como tal, pero sí se tiene que escribir, ¿no? En cambio, la ch, por ejemplo, sí se compone con estas dos letras, pues un sonido, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podemos ir desarrollando. Luego se quitan pues ya las cuadrículas y ya se puede llegar hasta la parte como de la escritura, ¿no? Entonces, igual cuando son la H, bueno, aquí son ejemplos porque lo estoy trabajando inicialmente con todos, pues en el inicio de la palabra, pero también cuando está, por ejemplo, en el caso de zanahoria, se pone, por ejemplo, arriba, ¿no? No se pone dentro del esquema, sino se puede poner arriba y posteriormente pues ya se puede ir escribiendo, ¿no? Entonces, una diferencia que a lo mejor, bueno, hay que reflexionar justo es lo que decía la doctora Florencia, que en esta metodología sí se enseña a escribir, pero justo ya al final, ¿no? Y la doctora Florencia nos hacía pues la observación de que ella consideraba, y bueno, hay que considerar también estos puntos, para eso son estos espacios, de que puede ser al mismo tiempo, de manera simultánea, ¿no? Yo lo que ahora trato como de reflexionar justo que más bien también tiene que ver con las características propias de cada niño, ¿no? Si yo veo esta necesidad, por ejemplo, de niños muy pequeños donde empiezan con esto de, oye, ¿y qué dice aquí? ¿Y cómo suena eso? ¿Y qué significa? ¿No? Como esa motivación ya, aunque en la escuela no le estén enseñando, pues pregunto a los papás, ¿no? ¿Cómo ven este proceso? Si ya hay otros elementos que pues ya lo llevan a estar preparado, ¿no? Para la escuela o para estos aprendizajes, ¿no? Entonces, hay otros como que están en un nivel de desarrollo más bajito, entonces sí tengo que trabajar otros elementos para ir desarrollando esto, ¿no? Haciendo caso precisamente también desde el modelo histórico-cultural a lo que sería la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo, ¿no? No entender que a partir de la ayuda del adulto, cuáles son pues los avances que va presentando este niño, ¿no? Entonces, entre más amplia, ¿no? Sea como estas necesidades de ayuda, ¿no? Que requiera como estos apoyos continuos, entonces su zona de desarrollo próximo es más bajita en este niño. En cambio, el hecho de que cada vez necesite menos ayudas, quiere decir que la zona de desarrollo próximo es más, pues, amplia, ¿no? En este caso, es un niño que tiene muchas posibilidades, pero entonces yo también esto mismo lo voy revisando y ajustando. Esta metodología como tal se ha aplicado en un colegio aquí en Puebla y se enseña justo en primero de primaria, porque por el preescolar se trabajan otras cosas, como ya les mencionaba, juego, análisis de cuento, bueno, juego de roles en este caso, dibujo, ¿no? O actividad gráfica, más otras actividades que se tienen que llevar a cabo. Pero justo esta teoría nos dice precisamente que pues habrá niños que estén más que en esta edad
cronológica, más bien nos situemos en la edad psicológica del niño, ¿no? Entonces, ¿cuál es su necesidad real en ese momento? Y hacer los ajustes necesarios. Yo sé que suena muy complicado porque las escuelas tenemos un programa que cumplir, ¿no? Pero creo que también valdrá la pena poder tener la posibilidad de hacer ciertos ajustes o hacer como, sobre todo en aquellos niños en donde a lo mejor tienen una necesidad de apoyo todavía mucho más amplia, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, yo cuando estaba volviendo a revisar este libro de Talísina, no se los enseño porque ya está más que usado, pero lo volví a revisar y justo tiene como 2 años que yo encontré un material en una tienda, aquí no hay comercial, pero aquí está el nombre de donde lo pueden checar. Y entonces yo dije, a ver, esto yo ya lo había visto antes, ¿no? Entonces, en este libro de Talísina, en la teoría de la actividad aplicada a la enseñanza, precisamente habla, al inicio de esta charla, yo les decía del Conin, ¿no? Como de este tema de las ventanitas, ¿no? Y entonces él ya justo en esa época ya hablaba como de estos elementos, ¿no? De codificar y codificar la información, de la importancia, por ejemplo, de la conciencia en la palabra sonora. Y entonces lo trabajaba obviamente en ruso con sus propias, pues obviamente sus propios sonidos, ¿no? Con sus propios términos gramaticales, cómo lo hacía. Pero nosotros podemos conseguir ya muy fácilmente, por ejemplo, estos tipos de materiales. De hecho, yo lo tengo por aquí, ¿no? O sea, sí se puede conseguir o hacer, ustedes mismos se lo pueden crear con cartón o con este papel, como cada uno de ustedes sea tan creativo como lo sea, ¿no? Yo soy más práctica, entonces cuando encuentro practicidad, pues aplico, ¿no? Y entonces aquí podemos también ir trabajando con este ahora llamado alfabetrón. Tiene de un lado, por ejemplo, las letras mayúsculas, que justo la doctora Florencia también nos decía acerca del cuidado de, bueno, cómo se utiliza esto ya más adelante con las reglas ortográficas, ¿no? De, a ver, es que cuando se usa mayúscula, bueno, en el caso de usar mayúscula, se usa cuando son nombres propios, nombres de personas, apellidos, nombres de países, ¿no? Y entonces aquí, pues podemos iniciar con mayúsculas, ¿no? Pero las demás letras, ¿no? En las ventanitas, pues son minúsculas. Y entonces el niño puede ir buscando los sonidos y pues obviamente ya ir desarrollando bajo este esquema, pues ya la palabra. Entonces, ustedes pueden iniciar con, por ejemplo, con este material, tanto con palabras cortas como con palabras un poquito más largas, iniciar también con palabras, con nombres propios, con nombres, por ejemplo, como sustantivos, ¿no? Entonces podemos ir haciendo como este interjuego, pero por ejemplo, trabajando con estas ventanitas que precisamente hablaba el CONI, ¿no? En estos primeros años. Y bueno, las características fundamentales del método de enseñanza de la lectura, justo basado en estas pues cajitas del CONIN, es que desde este esquema no se introducen al inicio la escritura como tal, es decir, la libreta no se usa al principio, si ustedes ya vieron, todo esto se utiliza primero, todo esto a nivel de la conciencia fonológica, con esta etapa previa, y luego ya los esquemas como tal, hasta el final, ya esta enseñanza de las grafías, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos también hacer caso a lo que decían de la casita de las letras, las que no salen de casa, las que son altas como la B, por ejemplo, o las que son bajitas como la letra Q, por ejemplo, que va con una línea hacia abajo. Se utiliza el método de análisis fonético de palabras completas y en este caso, por ejemplo, a cada uno de los sonidos, como se hace normalmente. El niño asimila la diferencia entre los sonidos, fonemas y sus signos escritos, que en este caso pues ya son las grafías o las letras. Y el niño pues va a ir concientizando todas estas oposiciones fonemáticas. Vamos a ir viendo dentro de esta metodología tanto los sonidos vocales como los consonantes que ya les mencionaba, los sonidos duros, blandos, los largos y los cortos, como el caso de la R, etcétera. Y bueno, también tenemos que
considerar en el español, ¿no? Cuáles son estas, tipos de relaciones entre fonema y grafema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas letras que solo tienen, por ejemplo, una correspondencia única, ¿no? Con el español no tienen otro sonido. Entonces, por ejemplo, la A, ¿cómo se pronuncia A y cómo se escribe A? Las consonantes, ¿no? Pues la L solo tiene un solo sonido que es la L, la M también. O una letra, por ejemplo, que representa sonidos diferentes de acuerdo a la vocal que le sigue, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos con reglas ortográficas más adelante. Por ejemplo, la G, cuando está con las vocales A, O, U, suena G. Cuando está con la E o con la I, suena como una J, ¿no? O la C igual, cuando está con la A, con la O y con la U, suena K, pero cuando está con la E y con la I, suena como S. Y de acuerdo a, por ejemplo, a letras en combinación con otras, como el caso de la Q, que yo en este caso le digo, es que la U, la amiga de la Q es la U, pero como ella es muy penosa, siempre va con ella, pero no le gusta hablar, ¿no? Entonces siempre va acompañada, pero no le gusta hablar. Y, por ejemplo, aquellas que son reglas muy específicas, como sonidos duros y suaves, como el caso de la N y la Ñ, sonidos cortos y largos, como la R y la R. Y estas otras, por ejemplo, aunque la pronunciación sí son diferentes, pero ya en la ortografía, empezar a revisar cuáles son con la B y con la V, ¿no? Y lo que decíamos, el ejemplo de la H, que sí tiene un sonido, pero solo cuando está acompañada de la C, que en este caso es ch. Y bueno, también hay otro texto que es el de dificultades en el proceso lectoescritor del doctor Luis Quintana Rojas y otros autores, en el cual pues vamos, no está esta imagen, solo está el cuadro, del cual aquí lo pueden checar, pero yo para poder entender como estos procesos y también para poderlos explicar, podemos ver que esta ejecución de la lectura ya en las últimas etapas pues sí requiere como de una zona amplia del cerebro, tanto para ver estos esquemas del aparato del fonoarticulatorio, cómo tienes que colocar la unión de los sonidos y precisamente también las zonas temporales que se encarga, pues nosotros le llamamos oído fonemático para la diferenciación de los sonidos. Les hablaba de un caso que precisamente queremos publicar que tiene que ver precisamente con esta enseñanza de esta niña en modalidad línea ante pandemia. Y bueno, justo ayer tuve la sesión con ella y le pedí que por favor nos pudiera, pues a lo mejor decir y escribir, ¿no? Y su mami me hizo favor de mandarme la información de cómo fue este proceso para ella, ¿no? Entonces con ella lo trabajamos en línea, todo el proceso se fue en línea y bueno, ahorita hemos retomado sesiones, ya tenía un poco de tiempo que no teníamos sesiones, pero bueno, iniciamos con este proceso. Con la ayuda de su mamá fue muy significativa porque sí requería como ciertos momentos de orientación. Y bueno, lo que le pedí era que me contestara algunas preguntas. Bueno, la primera era, ¿cuándo recuerda que ella empezó a escribir y a leer? Me dijo, a los 12 años, justo fue con una servidora y apoyo de la mamá. Y luego, ¿qué fue lo primero que recuerda que escribió? ¿No? Fue su nombre. Y bueno, si en este caso, ¿por qué cree que era importante leer? Dice, sí, me gusta porque me gusta leer la canción de Beli y Beto. ¿Y cuáles otras actividades le gusta hacer? Dice que también le gusta cantar y bailar, pero escribir y leer. Entonces, como verán, aunque su escritura todavía no es perfecta, tiene como muchas dificultades, por ejemplo, para la cuestión del espacio, pero de no saber nada y emprender con un proceso acompañando de estos dibujos, de estas imágenes, de los sonidos y de estos apoyos, por ejemplo, para el lenguaje, pues ya el hecho de que ella a sus 14 años ya pueda escribir de esa manera, pues es bastante significativo, ¿no? Le abre un panorama distinto y le da la posibilidad, pues, de lograr otros motivos, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que yo les quería mencionar el día de hoy. Espero haber sido clara. Muchas gracias por nuevamente la invitación y aquí estamos adelante. Doctora Alejandro, pues es un placer escucharla. Efectivamente, ambas conferencias están concatenadas, ¿no? Se sostienen una a otra
Y bueno, fuimos compartiendo en el chat algunos de los libros de los que usted nos fue mencionando para que todos los asistentes tengan la posibilidad de buscarlos en sus bibliotecas o librerías más cercanas. Así que nos quedan escasamente 5 o 6 minutos, así que les agradeceríamos mucho si pudieran formular una pregunta muy concisa, muy breve. Aquí en el chat, pues ya se están viendo las felicitaciones y el beneplácito de nuestros asistentes, ¿no? Muy interesados y motivados en la temática. Estamos conectados 248 interesados. Así que, bueno, pues tenemos un par de preguntas, tal vez una pregunta. Si alguien quiere abrir su micrófono, alzar la mano, hacer una reacción. Bueno, a ver si tenemos una pregunta de Araceli. Ella dice que ¿cuál es el objetivo en la escritura del uso del color rojo? Ok, bueno, en este caso, bueno, cuando es el tema de las fichas, simplemente es como diferenciar, a lo mejor enfatizar que en este caso es las letras vocales, como separarlas o como de alguna manera, más bien, que el niño las destaque, ¿no? Como estos sonidos. Pero ya en el tema como de la escritura como tal, pues en este caso también sirve como para diferenciarlo en la parte como de la escritura, pero más que el color, más bien pues ha sido como el color que se eligió en la metódica, pero en realidad ustedes podrían cambiar los colores, ¿no? De hecho, por ejemplo, estas mismas cajitas del Conin, ustedes pueden revisar que también se utiliza en otros idiomas. Por ejemplo, hay otras publicaciones en el idioma inglés en las cuales se utiliza, pero que obviamente, por ejemplo, en el caso de la O, ¿no? Cuando es doble O, que a veces suena como U, entonces ya tiene obviamente sus propios elementos, ¿no? Ahí de los sonidos. Pero en este caso sí es como el hecho de respetar, por ejemplo, que primero se enseñen si hemos como que tenido esa comprensión de que como son directamente, por ejemplo, el aprendizaje de las vocales primero, pues porque no hay, estas son las que se pueden gritar, las que se pueden cantar, las que se pueden alargar los sonidos. En el cambio de las consonantes, pues ahí no, porque eso solamente es p, d, son como muy directas, ¿no? Solamente es como para hacer esta diferenciación. Y les decía, por ejemplo, en el inglés, pues yo he visto que a lo mejor utilizan fichas, por ejemplo, para diferenciar los vocales de las consonantes, a lo mejor azules y rosas, ¿no? Pero que ustedes tengan una consistencia en que siempre se ocupen las mismas, ¿no? Porque no pueden estar cambiando al inicio. Ahora, cuando se trata de la escritura, pues a lo mejor sería solamente para destacar en esta primera etapa cuáles son las mayúsculas, pero después la verdad es que se vuelve no es significativo, ¿no? Mientras el niño sepa que la mayúscula se tiene que escribir nada más con mayúscula sin tenerle que poner el color rojo, eso no es fundamental, ¿no? Se vuelve una característica menos trascendente porque ya se aprendió las reglas. Es decir, no importa que esté con el color verde, azul, amarillo, rojo, esa no es una característica esencial, sino que más bien se aprenda la regla. Espero haber respondido adecuadamente. Gracias. Gracias, doctora. También están interesados en saber si hay cursos, ¿no? Al respecto. Bueno, el Instituto Umbrales, dentro de la formación que posee, que están ahí como catedráticos el doctor Quintanar y la doctora Julia. Próximamente, posiblemente también, ¿verdad? Inviten a la maestra, a la doctora Alejandra. Vamos a También he participado, perdón, cierto, Gisela, también he cierto. tenido la oportunidad, tanto de manera presencial como virtual, y bueno, ha sido para mí un gusto, pero sí con mucho placer, pues se pueden hacer este tipo de talleres, conformar ya diplomados, esa es la idea también, ¿no? Como que haya esta invitación, ¿no? Porque sé que hay muchas necesidades a veces de su aplicación. Están los libros y pues obviamente está muy bien pues que los podamos adquirir, pero también hay cosas que justo todo esto lo da la experiencia o la explicación misma o lo que ustedes puedan aportar dentro de los talleres, dentro de las ponencias, pues es fundamental porque también su punto de vista también a nosotros nos posibilita pues hacernos preguntas de adaptación, de cómo podemos trabajar con otro cierto tipo de población. No hemos hablado de población rural, urbana, etcétera, que también pueden pues hacerse ajustes
porque hay veces que hay necesidades específicas de ciertas poblaciones, ¿no? Perdón, gracias, Gisela. Gracias, doctora Alejandra. Pues estamos muy contentos. En nombre del Instituto Umbrales, pues le agradecemos profundamente habernos compartido con nosotros esta conferencia titulada Las cajas del CONIN. Y bueno, ya está con nosotros también nuestra siguiente ponente. Muchas gracias, maestra Alejandra. Nos vemos en el camino. Esperemos coincidir en otro diplomado. Gracias, yo sé que se quedaron varias preguntas todavía en el aire, pero esperemos que se pueda ir dando respuesta en el progreso del foro. Muchas gracias, doctora Ale. Muchas gracias, saludos Doctora, y éxito.